Entre Páginas. Con Antonio Ferrando. Hola lectoras y lectores, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre Páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Y hoy pues tenemos el placer de charlar con la escritora y más cosas, Amy Jean, que nos presenta su última novela, Los veranos siempre regresan. Muy buenas, Amy, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, ¿Qué tal pues todo? antes de empezar nuestra conversación, vamos a escuchar una canción. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein. La verdad es que da un poco de pudor interrumpir a Bowie, ¿eh? Da un poco de pudor esta magnífica canción de David Bowie que Amy pues nos ha proporcionado para, digamos que acompañar nuestra conversación. Claro, la pregunta es obvia. ¿Por qué Bowie y por qué Space Oddity? Bueno, es una canción que está muy ligada a mi primera novela, la primera novela que publiqué en 2022, que se llama Aquella chica pelirroja. Uh-huh. Y un poco el germen de esta historia nace un poco de la música anglosajona de los 80, de los 70, Uh-huh. y tiene como mucho el foco en David Bowie, ¿no? Y en esa defensa que él hacía a los incomprendidos, ¿no? A los raros y a los... Entonces, al final, mientras escribía esa historia, era como un himno para mí, ¿no? Y me llevaba mucho al germen de esa historia, de esa primera novela. Bueno, pues el Duque Blanco nos va a acompañar durante un ratito, luego cambiaremos de música, porque bueno, pero de momento no se me ocurre mejor acompañamiento que al señor Bowie, y más esta canción que es un temazo, vamos, que es un temazo. Bueno, pero como somos gente educada, aunque a veces no lo parezcamos, lo primero que vamos a hacer es presentarte a nuestros escuchantes para que sepan con quién estamos hablando. Como digo, hoy tenemos el placer de charlar con Amy Jean, que es el seudónimo de esta autora que, como ven, es muy joven, pero que también es directora y guionista, es decir, maneja el ámbito de las letras, pero también el audiovisual, porque compagina la escritura con el trabajo con la productora de cine y publicidad que fundó junto con dos amigos. Ella ha crecido entre libros y siempre ha anhelado descubrir la raíz de las cosas, lo que da luz a la historia. Es una cinéfila empedernida y adora el dream pop, lo que claro, es lógico con la música que nos elige, y le encanta observar la lluvia o chocar contra el asfalto, los gatos negros y el otoño. Ha pasado muchas madrugadas acompañada por canciones de Bon Iver y muchos atardeceres frente al mar, y es autora de las novelas Aquella chica pelirroja, que ya has mencionado, Aquel chico folk, y su última novela, Los veranos siempre regresan. Lo primero, ¿Amy está detrás de Carmen o Carmen está detrás de Amy? Pregunta difícil. No sabría muy bien quién está detrás. Lo que sí que es verdad es que se complementan muy bien, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que, estoy haciendo temas más audiovisuales, ¿no? Después de la película y demás, y me entra el gusanillo por tocar esa otra vertiente, ¿no? Que es más literaria y más puramente de historia y demás, pues
ahí es cuando pienso, bueno, pues puede estar bien separar esto un poco, ¿no? Y bueno, hacerme un seudónimo para compaginar estas dos cosas que teniendo cosas en común sí que es verdad que son bastante diferentes. Claro. Entonces no sabría qué decir. Es que claro, es que a mí los creadores que tenéis seudónimos, algunas veces es como una bilocación, es como si Ujú. se pudierais cambiaros como el que se cambia de traje. Y bueno, pues ahora soy Amy James y soy escritora, y ahora soy Carmen Blanco y soy creadora audiovisual, productora, Ujú. guionista, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el nombre ya va unido al formato, ¿no? Del formato creativo. Justo, Ajá. justo, sí. Vale, perfecto. Pues entonces ya sabemos que cada uno tiene su nombre. Es muy curioso el tema de los seudónimos y cómo afecta. Es que parece no es el verbo que quería usar. Cómo determina la obra creativa, ¿no? Bueno, Ujú. antes que nada, primera pregunta, aunque ya he hecho unas pocas, pero bueno, la primera pregunta del protocolo es, que le hacemos a todos los autores y autoras que vienen por aquí, es ¿qué te motivó a escribir? ¿Qué hizo que empezaras a escribir? ¿Por qué escribes? Mm, pues yo creo que la respuesta más sincera yo creo que es porque me hace feliz. O sea, Ah, desde siempre he intentado eso, escribir o ir mucho como a la raíz, ¿no? A la raíz de las historias. Por ejemplo, yo siempre he sido súper cinéfila desde muy pequeñita, ujú, ¿no? Y siempre me atraía pues más la parte de la historia, ¿no? Aparte de, bueno, de todo lo de visual, de todas las imágenes y tal, yo siempre me ensanchaba mucho como en analizar las historias y para mí siempre como que fue lo más importante, ¿no? De una película o de cualquier cosa, lo que hay detrás, ¿no? La historia. Entonces yo creo que empieza un poco a partir de ahí, de yo interesarme por eso, por ese origen, por esa raíz, ¿no? De cualquier proyecto, de cualquier producto. Y siempre he leído mucho, siempre me ha gustado muchísimo la literatura, siempre ha sido una vía de escape ujú. y, y fue como muy natural el pasar a escribir mis propias cosas, a empezar a pensar en historias. También me dio muchísimo el formarme, ¿no? Bueno, yo estudié comunicación audiovisual y es un poco raro porque soy guionista, pero no tomé la optativa de guión De guión. en la Ujú. carrera, pero cuando terminé quise formarme en guión, ¿no? Porque había hecho algunos cortos y algunos trabajos en los que había sido guionista y decidí formarme, pues eso, hacer un máster en guión cinematográfico y ahí sí que es verdad que recuerdo que era un máster muy exigente y escribía muchísimo todo el rato, estaba todo el rato escribiendo, no solo audiovisual, formato audiovisual, sino también relatos. Recuerdo que tenía una asignatura de creativa, de relatos, de escribir relatos cada semana Ujú. y era un ritmo muy grande y ahí empecé como también a tantear otros formatos, pero siempre he estado como muy ligada a lo que es el guión, ¿no? Mucha gente me dice que los libros son muy visuales, No. parece que son como que están viendo una película porque hay detalles y cosas muy gráficas, muy visuales. Entonces yo creo que eso ha influido bastante, ¿no? A la parte más literaria, digamos. Es que me interesa mucho cómo distingues los formatos, me refiero. A ti te viene una idea, cualquiera, una idea de una historia, y cómo distingues si aquí hay una novela o si aquí hay un guión o un corto o un... ¿Se distingue de alguna manera o nace así de Ahora manera es más, natural? claro, ahora es más complicado porque, claro, antes solo estaba el guión, ¿no? Y ahora, como ya tengo Claro. un par de novelas, entonces es más difícil, se me ocurre una historia, entonces me obligo un poco a pensar en el formato, ¿no? Y, por ejemplo, con la primera novela fue bastante fácil porque me apareció ese personaje como con un monólogo interior muy marcado y se me hizo como súper evidente que tenía que ser literario, ¿no? Que Ujú. iba a estar ahí un poco la gracia de lo que era la novela, la historia y la evolución de este personaje, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora tengo ese conflicto interno, digamos, de que se me ocurre
alguna idea y digo, pero ¿esto qué sería, no? Claro. Incluso dentro de la misma cinematografía o del mismo visual, pues ¿qué sería? Pues a lo mejor sería una serie de pocos capítulos, un guión corto, ¿sabes? Entonces a veces tienes que planteártelo, claro. Es algo que yo creo que es de las primeras cosas que se piensan cuando, Ujú. no, cuando te surge una idea, ¿no? Una chispa de algo, de lo que es el inicio de una idea de algo y piensas un poco en qué podría ser eso. Bueno, bueno, pues qué bueno tener esa posibilidad de tener ese abanico de formatos en los cuales plasmar las ideas, ¿no? Yo me admiro en los que sois así polifacéticos y tenéis esa capacidad de bendito problema, ¿no? Bendito problema de poder en un momento dado compaginar un formato con otro y Sí, seleccionarlo, ¿no? Eso dice, no, es que tienen que pensarlo. Digo, pues hay gente que no lo tiene que pensar porque solo tiene una vía, claro. o otros como yo que no tienen ninguna. Pero bueno, entonces no piensan nada, ¿no? Es divertido elegir. Bueno, nos vamos a centrar en tu obra literaria porque esto es un programa de libros. Aquí tenemos nuestro Ujú. programa de cine que lleva el gran Bruto Pomeroy y bueno, ya con él hablarás de tu otro campo. Pero nosotros nos vamos a centrar en los libros. Y empezamos por es curioso, una bilogía. Ahora que Ujú. están de moda las trilogías, que todo el mundo hace trilogía y todo el mundo, y algunos, digamos que fuerza un poquito las cosas para sacar 3 libros, tú te conformas con 2, que es lo que bueno, me parece muy honrado eso en ese sentido, porque hay gente que no, en fin, que no hace eso. Y escribe aquella chica pelirroja y aquel chico folk, y hacen la bilogía folk Ujú. que explora las relaciones íntimas y complejas entre distintos personajes, ¿no? Ujú. ¿Cómo abordas tú las relaciones humanas en tus novelas? Porque es la base de ambas novelas, bueno, y también de Los veranos siempre regresan, pero bueno, esa ya la vamos a dejar para el final. Y eso, ¿cómo abordas esas relaciones humanas? Pues, en el caso de aquella chica pelirroja, era súper importante, de vital importancia, digamos, estas relaciones, ¿no? Porque era un personaje que, bueno, está, en la adolescencia en su auge, ¿no? Ahí con ese paso a la adultez. Entonces era como de vital importancia abordar estos conflictos internos y estas relaciones, porque ella estaba como tenía muchos conflictos en su vida, ¿no? Por Ujú. ejemplo, con su madre, pues con las amistades y tiene o sea, tiene un conflicto principal muy, muy fuerte, digamos, que es que, bueno, pues tiene que entrar en un centro de recuperación emocional durante un verano, entonces hay un poco como que la vida se te escapa un poco de tus manos, ¿no? Claro. Estás en un momento muy delicado y ahí es donde entra precisamente el crecimiento de ese personaje, el cómo se relaciona con los demás, ¿no? El descubrimiento del primer amor también y cómo va evolucionando esa relación, ¿no? con la madre también, ¿no? Y con sus demás Ujú. compañeros. Entonces yo creo que la clave y un poco el punto vital de la novela es las relaciones, ¿no? Entre esos compañeros y sobre todo entre el chico, ¿no? El chico que conoce allí dentro. Es un poco lo que sustenta todo lo que es el libro, todo lo que es el relato y a la vez vemos ese crecimiento también individual del personaje, ¿no? A través de la historia. Claro, es que se compaginan el conflicto interior de la protagonista, que está en un momento, quizá uno de los momentos más delicados que le puede tener una persona y que necesita ayuda externa. Y luego después los conflictos que existen con determinadas personas que están a su alrededor, que hacen que, bueno, que esa es la complejidad de las relaciones humanas, que es la que es la historia de ambas novelas, vuelvo a repetir, aquella chica pelirroja y aquel chico folk, ¿no? Es eso, ¿no? Justo. Sí, la segunda parte pues aborda más, en un principio no iba a tener segunda parte, pero cuando terminé aquella chica pelirroja pensé que todavía el personaje podía dar más, ¿no? Porque estaba en un momento, pues ya te digo, muy, muy Ujú. específico, ¿no? De su vida y quería abordar más temas más complejos, ¿no? De una vez ya fuera de ese centro del que sale y demás.
y bueno, y ese segundo libro pues es más abordando más ya la vida afuera, ¿no? Un poco enfrentarse al mundo real y a cómo se desarrolla la relación entre los protagonistas. Y además, todo eso envuelto en música. Porque a ti, en tu Sí. novela, la música no es un elemento. Hay novelas en las que la música aparece, en que la música acompaña, pero en este caso no es que acompañe, es que está dentro de lo que es el meollo de la novela, ¿no? Sí, era súper importante, Ujú. súper importante. Ella es una chica que escucha muchísima música, que al final gestiona emocionalmente las cosas a través de la música y el protagonista pues es un cantante folk que ha tenido una fama muy temprana, ¿no? Y está lidiando también con sus propios demonios. Ujú. Y para todo fue importante esta. Al final lo quise poner dentro de la historia porque para mí también, como inspiración y demás, fue súper importante, ya te digo, toda la escena londinense de los años 70, 80, incluso 90, y americana también, o sea, fue como muy importante y ellos dos también, los dos protagonistas, pues también son muy, me gusta mucho la música, entonces hay muchas cosas y hay propias canciones también que se anuncian dentro del propio libro, ¿no? Claro. Dentro de las propias escenas y al final funcionan también algunas canciones como un personaje más. Aquí estamos escuchando también otra de las canciones. Ahí quería yo hacer hincapié, el mundo anglosajón. ¿Por qué el Ujú. mundo anglosajón? ¿Por qué salir de España e irnos a Londres, bueno, y los Estados Unidos? ¿Por qué esos espacios y esos nombres y esas personas? Pues yo te diría que, bueno, con aquella chica pelirroja es que nació como muy de primera con ese personaje y ese personaje era inglesa. Ujú. Entonces, nació mucho como de ahí, ¿no? Y después hay algo que sí que es verdad que yo tengo muchísima cultura visual en el sentido de me he criado viendo cine americano, me he Claro. criado y de algún modo tengo esos parámetros en la cabeza, ¿no? Como ya un poco asumidos Ujú. y a veces se me ocurren historias, ¿no? Y le quiero dar una localización o le quiero dar una cierta imagen, una cierta cosa y viajo un poco a esos escenarios o a esos lugares que yo ya he visto en una película o no. Entonces, a veces es como que está un poco relacionado eso y sí que es verdad que estas dos novelas, estas tres novelas, la biología y la nueva, están localizadas fuera, pero sí que es verdad que seguro que hay otras historias que estarán localizadas aquí Ujú, porque ujú. me lo pide la propia historia. Claro. Y eso, al final yo confío mucho en los personajes, siempre, como todo lo que escribo, tiene como muy arraigado que son historias de personajes, ¿no? Ujú. Y confío mucho en ellos y lo que es la historia, ¿no? Y lo que me pide, en lo que está contando. Entonces, a veces me pide ciertas localizaciones y en este caso, por ejemplo, con aquella chica pelirroja fue súper claro que me apareció ese personaje que era de Londres Ujú. y con Los Veranos pues también pasa un poco lo mismo, ¿no? Que yo tenía ahí una historia aparcada como entre dos amigos y no me terminaba de decidir un poco y un día pues leí un artículo de una ciudad súper pintoresca en California, Santa Cruz. que era Santa Cruz, exacto, una ciudad costera, y reunía algunas cualidades que yo de repente como que encajó todo, ¿no? Como que encajó todo y dije, ¡buah! Aquí este escenario sería perfecto para la historia de estos dos amigos, ¿no? Por lo que quiero contar o por un poco lo que es un poco el centro de la historia y la esencia de esta historia. Entonces, al final, sí que es verdad que suelo unar mucho las localizaciones con lo que es la historia. Los personajes. Bueno, tu última novela. Vamos a centrarnos en ella. Los veranos siempre regresan. Ahí abordas temas como el síndrome de la impostora, que es curioso, Ujú. las relaciones familiares y la nostalgia. ¿Qué fue lo que te inspiró a explorar estos temas? ¿Y en qué medida se reflejan, no sé hasta en qué modo, experiencias personales en esta historia? Bueno,
Yo al final creo que los veranos siempre regresan. Es una historia que habla sobre todo del verbo regresar, ¿no? Ujú. Regresar como en muchos sentidos, Es como un regresar a reencuentro, tus ¿no? raíces, en un encuentro, ¿no? Regresar a Ujú, tus raíces, regresar a esa niña que por propias cosas de la vida pues vas dejando atrás porque creces. ujú. Entonces pues a veces dejamos atrás a ese niño, ¿no? Y regresar sobre todo también a esa persona con la que has tenido una conexión que no has vuelto a encontrar, ¿no? Porque es muy difícil a veces las conexiones humanas. Ujú. Y de repente pues tienes una conexión con una persona en una etapa muy temprana de tu vida, pero otra vez por cosas de la vida o por la propia sensación, ¿no? Pues te tienes que alejar de eso y ir creciendo, ¿no? Y ir hacia adelante. Entonces es una historia que habla mucho como del regreso, ¿no? De regresar, de reencontrarse con quien uno es y con volver un poco a la raíz de todo, ¿no? A la raíz de lo que uno es, que puede ir perdiéndose por el camino. Entonces quería un poco explorar eso y es algo que yo sí que exploré en su momento. No es una historia autobiográfica, obviamente, pero sí que es verdad que hay sentimientos con los que me siento identificada, ¿no? Claro. Porque yo, bueno, yo soy de Cádiz, Ujú. me encanta mi ciudad, me encanta ser de Cádiz. Fui muy feliz en Cádiz cuando viví allí, ¿no? Y la tengo muy idealizada, porque, bueno, cuando empecé la universidad, pues lo que quería estudiar no había en Cádiz, entonces tuve que irme a otra ciudad a vivir. Entonces me fui y bueno, siempre he tenido como idealizado, ¿no? Siempre para mí el volver a casa es como sanador, es como si alguna vez tengo un alto o un bajo en el camino, pues vuelvo, ¿no? Ujú. A allí porque es para mí como curativo, ¿no? Y también pues el mar, un poco todo lo que conlleva, ¿no? Esa ciudad. Entonces yo creo que estas sensaciones y este sentimiento pues es un poco identificable, digamos, con esta Claro. historia de los veranos, ¿no? Obviamente, salvando las distancias, porque es en California y demás, Claro. pero al final habla un poco de eso, ¿no? De cómo a veces el ser adulto nos hace perder un poco alejarnos un poco de lo que somos y bueno, que nunca es tarde bueno, dar un paso atrás a veces no es, o sea, no es un fracaso, ¿no? Y No, eso es claro. algo que quería contar en esta novela y, y digamos que habla un poco de esto. Claro, entonces estamos hablando, bueno, aunque hayas hecho ese paralelismo entre Santa Cruz y Cádiz y Gaby y tú misma, estamos hablando un poquito de lo que es un puntito de nostalgia y de Ujú, eso, el paso del tiempo y cómo a ese paso del tiempo te lleva a mirar hacia atrás ese sentimiento de la nostalgia, que es un sentimiento muy bonito, sentimiento muy ujú, honesto, en el que por eso los veranos siempre regresan, o sea, es un regreso, es un reencuentro, tanto con la persona, que Gaby y Liam, como con el lugar, ujú. los lugares, ¿no? Menos el tiempo que no se puede, en las personas y en el lugar, ¿no? Ujú, Eso es. justo, sí, sí. Eso es una historia muy, muy nostálgica que, pues eso, cuenta la historia del regreso de Gaby, que es una chica de 26 años bueno, que en medio de una crisis creativa, ¿no? Y una crisis de identidad regresa a Santa Cruz, que es su ciudad natal, porque como último recurso, ¿no? Para Ujú. encontrar la inspiración, porque, bueno, es escritora, ha triunfado con su primera novela, pero tiene que entregar su segundo manuscrito a finales de verano y aún no ha empezado a escribir. Entonces Uf. hace ese regreso como última opción a su casa, ¿no? A la que era su ciudad natal, para encontrar la inspiración allí y bueno, y ver cómo va, ¿no? Y después de 8 años que no regresa. Y bueno, el conflicto va a estar en el que allí se va a encontrar con su mejor amigo, que el que solía ser su mejor amigo, que años atrás pues esa amistad se rompe por cosas que no puedo decir porque es No, no, spoiler. no. Claro, se rompe Hay que y leerse bueno, la es la novela, hay historia, que leerse la novela. claro, es la historia de ese reencuentro y de cómo en el presente pues vamos viendo ese reencuentro y también la novela pues tiene dos líneas temporales, ¿no? Está el presente, que es esto que he contado, y por otra parte está el pasado, que es esos flashazos de nostalgia, ¿no? Que cuentan un poco cómo era ella de niña, cómo Ujú. se hace amiga de Liam, ¿no? Cómo se hacen mejores amigos y van como dando pequeñas
píldoras de lo que es su relación y sus dinámicas. Bueno, pues ya saben, los veranos siempre regresan. Aquí de Amy Jean, hay que leerla. Y bueno, ya estamos en el tramo final del programa, entonces te voy a hacer las 2 últimas preguntas, ¿vale? Prometo que de verdad que son las 2 últimas. Luego me lío. Y la penúltima pregunta es, bueno, una vez que ya publicada la novela, ya está en el mercado, ya está, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué bulle por esa cabecita y en qué estás trabajando ahora? Pues estoy escribiendo una nueva novela. Estoy ahora mismo en un proceso súper temprano. Está planeada la novela y estoy apenas empezando a escribir, o sea que estoy ahí como segundo paso. Y bueno, también con mi productora pues estamos ahí empezando también en un proceso muy temprano, haciendo pues intentando levantar el segundo largometraje, digamos. Ah, muy bien. O sea que estoy ahí entre dos cositas. Pero, ¿y ambas en fase germinal, en fase inicial? Sí, ambas están, sí. Bueno, Sí. bueno, todo tiene que tener un principio. Y tiene su desarrollo. Son importantes los principios también. Claro, muy bien. Y ahora, la última. Este es un programa de lectores y lectoras. Aunque nos gusta traeros a vosotras también como autores, si todos los que estamos aquí tenemos en común una cosa, que es que nos gusta leer, somos lectores. Y entonces ahora me dirijo a ti, Amy o Carmen, como tú prefieras, y te pregunto, ¿nos puedes recomendar alguna lectura, algún libro? Lo que estamos haciendo, yo acabo de recomendar los tuyos, que lo acabamos de hacer en todo el programa, y ahora yo te pido que nos recomiendes algún libro que a ti en determinado momento te haya llegado al corazón, te haya gustado mucho, o el último que has leído que te ha gustado. Vamos, que tampoco hay que ponerse trascendente. El que te venga a la cabeza. Pues mira, tengo 1000, podría decir 1000 porque... Bueno, que si son 1, 2 o 3, aquí no hay problema, ¿eh? Me gusta muchísimo, o sea, me gusta muchísimo leer y además me obsesioné con los libros que me gustan mucho y hay muchos que me gustan. Pero bueno, el primero que se me ha venido a la cabeza, por ser sincera y tal, que es que siempre cuando me hacen esta pregunta se me viene este libro a la cabeza y lo leí, creo que lo leí en el año de la pandemia, pero todavía lo recuerdo y a partir de ahí empecé a leer a Mariana Enríquez. Y me gustó muchísimo esa novela y todavía la recuerdo, que se llama Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que es una escritora argentina. Ajá. Y bueno, voy a decir ese, os lo recomiendo a todos, es una gran novela, yo creo, y pues siempre me acuerdo de ese libro, de lo que me hizo sentir y tal, porque es género terror, pero es muy social también y es una historia entre un padre y un hijo muy especial y súper bonita. Bueno, pues a ver, recordamos, Mariana Enríquez, y es el título... Nuestra parte de noche. Nuestra parte de noche. Bueno, pues Carmen, Amy Jean, nos recomienda este libro para que lo leamos, lo anotamos y en cuanto podamos lo leeremos. Amy, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa y ya sabes dónde nos tienes. Cuando esa novela que está ahora mismo sembrándose en la semillita ya sea una realidad, pues vienes aquí y nos la presentas, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros por acogerme y por entrevistarme, que es un placer siempre hablar con vosotros. Pues el placer ha sido mutuo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, haciendo referencia siempre a este programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.